discernirla y poder recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por el mensaje que traes, sabiendo que va a edificar, a bendecir nuestra vida, para que cada día, Señor, vayamos acercándonos para dar, Señor, la estatura, la medida que tú nos has pedido. Señor, te bendecimos, te damos las gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor y pueden sentarse. Igual mis hermanos de alabanza pueden descender. Gloria a Dios. Fíjense que oyendo lo que mi esposa ministraba, hablaba de algo importante, hermano, de dar, ¿verdad? Y una de las cosas que nos trajeron, ¿verdad?, a esta tierra fue para aprender a dar, porque el Señor dice su palabra que el Hijo fue el que se dio a sí mismo por amor a nosotros. Y por lo regular, hermano, nosotros no estamos acostumbrados a dar. No se vaya a ofender con lo que le voy a decir, o es una afirmación de mi parte, o sea, yo lo quiero pensar y hacia mí, que la mayoría de nosotros, hermanos, no estamos acostumbrados a dar. O sea, nos cuesta, tenemos que ser enseñados. Incluso cuando uno es niño y sus padres le empiezan a enseñar, le dicen comparte, ¿verdad? Porque a veces, hermano, batallamos con el dar. Y eso, hablando de lo espiritual, también ha afectado a mucho pueblo evangélico porque no están acostumbrados al principio de dar. De hecho, la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Entonces, si eso es mejor, acuérdense que en la Biblia hay cosas que son mejores. Por ejemplo, el nacimiento es bueno, ¿verdad que sí? Pero dice la Biblia que es mejor el día de la muerte, el día del luto. Entonces, hay siempre cosas que son mejores. Entonces, en el caso de dar, nosotros tenemos que aprender porque es lo mejor. Ahora, no se puede dar algo si no se tiene. No se puede dar algo si no se tiene. Por eso quiero decirle que cuando venimos del mundo, todo lo que traíamos del mundo a la vida cristiana no nos era funcional, no servía. Oiga lo que le voy a decir mientras usted se va acomodando y me pone atención, ¿verdad? Nada de lo que traíamos del mundo sirve en el camino de Dios. Le voy a poner un ejemplo. El pueblo de Israel salió de Egipto y Dios permitió que el pueblo de Egipto lo bendijera. Dice la palabra que el pueblo salía y los egipcios le daban oro para que se llevaran. Pero era de Egipto y no les funcionó, no les sirvió, porque dice que en el momento que ellos quisieron hacer algo para Dios, dice que fundieron todo el oro que tenían y de eso salió el becerro y adoraron. Entonces, todo lo que traemos del mundo no tiene un beneficio en el camino de Dios. Pues le voy a poner un ejemplo. El que era un buen peleador y golpeador en el mundo no sirve de nada en el camino del Señor. O a menos no creo que usted vaya a golpear ahora como buen cristiano, ¿verdad? No se puede. Incluso Pedro, el apóstol, cuando estaba, hermano, con el Señor, traía su espada. Y cuando él quiso sacar esa espada para defender al Señor, la Biblia dice, hermano, que el Señor le dijo: no, Pedro, porque el que a espada mata, a espada muere. Entonces no era indispensable lo que él quería dar, la forma en la que quería dar. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque, hermano, tenemos que aprender el principio de dar y de poder tener en mente, hermano, una de las cosas que tal vez algunos ya lo han hecho, pero otros todavía no. ¿De qué le vamos a heredar a nuestros cercanos cuando ya no estemos en este plano terrenal? No se vaya a entristecer, pero le pregunto esta mañana, ¿usted ya dejó todo en claro si el Señor lo llama a su presencia el día de mañana o el día de hoy? Levante su mano. O no, mejor no, porque lo voy a incomodar, ¿verdad? Pero yo quisiera que usted ahí preguntara si en verdad ya dejó usted todo listo para cuando usted ya no esté. Ya sabe qué va a hacer la familia, ya sabe sus terrenos, dónde van a estar, su casa, o le va a heredar problemas a los hijos. El tema de esta mañana no es, hermano, la herencia que vamos a dejar, no, pero me quiero poner, hermano, en este punto para despertar en nosotros el pensamiento de saber qué vamos a dejar, porque nosotros somos, a través de la palabra, invitados, hermano, a dejar en esta tierra el fruto que nos es mandado dar. Por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. Y si tú quieres que perdure, hermano, el conocimiento tuyo, tienes que dar frutos, tienes que heredar frutos, tienes que heredar aquello por lo cual un día te van a recordar. Porque mire, esta mañana no es un mensaje fatalista, no, pero sí le quiero decir
que hay lápidas donde ponen un recuerdo y dicen aquí yacen los restos de fulanito que en vida, ¿verdad? Y empiezan a decir un montón de cosas. Pero yo quiero, hermano, pensar en lo que el Señor nos ha pedido que demos, porque mire un versículo que usted se lo sabe, en algunas ocasiones le hemos dicho, que en el libro de Mateo capítulo 10 verso 8 en la Torre Samad, mire cómo dice esta palabra: y en prueba de vuestra doctrina, o sea, probando la enseñanza que usted está recibiendo, mire qué dice que debemos de hacer: curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, lanzar demonios. Y mire cómo dice después: dar gratuitamente lo que gratuitamente habéis recibido. Vea cómo el Señor le dice a los discípulos, ¿verdad? Una prueba de que verdaderamente estamos recibiendo una enseñanza correcta es que hagamos lo que, hermano, estamos escuchando. Usted ha escuchado que tenemos a un Dios que sana. Levante su mano el que sabe que hay un Dios que sana. Usted tiene que poner en prueba esa doctrina, tiene que darlo. Porque ¿de qué sirve que usted diga Dios sana, pero usted no ha experimentado primeramente una sanidad y también, hermano, pasado esa bendición de esa herencia de orar para que la gente sane? Yo quiero decirle algo: si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el poder que el Señor dice que tendríamos para sanar enfermos. ¿Usted lo cree? Dígale al hermano que está al lado suyo, así con un toquecito de su mano, dígale: hermano, tú tienes el poder de Dios. Dígaselo con toda confianza, que si está durmiendo, despiértelo por mí. Pero tú tienes el poder de Dios, manito. Porque mire, esto es interesante que veamos que el Señor dice: una prueba de vuestra doctrina, y en prueba de vuestra doctrina, curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, lancen demonios. Pero hermano, ahí es echar fuera demonios, ¿verdad? Y vea lo que dice: den gratuitamente lo que gratuitamente habéis recibido. Entonces, cuando yo le hablaba de la herencia, hermano, nosotros, si el Señor no ha venido y tenemos que irnos de este plano terrenal, ¿cuántos desean ser recordados por las obras que hicieron en el Señor? No en las cosas pasadas, porque, hermano, es triste que una persona que ya no esté en el plano terrenal aquí lo recuerden por su pasado, su pecado. Me hizo reír una vez una publicación de una persona que estaba entrevistando cuando la gente va a los panteones en el Día de Muertos. No sé si vieron ese reportaje bien chusco, ¿verdad? Y está el reportero, la señora está al pie de la sepultura, y el reportero le dice: oiga, ¿y qué recuerda usted de su familiar? No, pues que de vida fue bien borracho, y dice en vida, y mujeriego. Y eso, hermano, quedó grabado ahí para que todo el mundo supiera. Entonces, yo te pregunto: ¿cómo te gustaría pasar a que te recordaran, o qué quisieras heredar tú para que los que siguen, hermano, pudieran decir: ah, fulanito de tal, esa herencia tan hermosa que dejó? Porque mire, es importante, oiga lo que le digo, es importante lo que podemos hacer en el plano terrenal para que quede, hermano, a través del recuerdo en el plano existencial de la historia. Le voy a decir por qué. Hay una mujer en la Biblia que dejó su ofrenda y fue la mejor ofrenda, y que fue recordada 2000 años después. ¿De quién estoy hablando? ¿Verdad que sí? Ella, hermano, la obra que hizo, la herencia que dio, hermano, a través del tiempo, se sigue hablando de ella. No sabemos su nombre, no sabemos dónde está su sepultura, pero lo que dejó quedó, hermano, para recordarnos hasta el día de hoy que ella hizo su mejor ofrenda. Entonces es importante lo que estemos haciendo ahorita, para si el Señor no ha venido, cuando, hermano, nos toque partir, la gente nos recuerde bien. ¿Cuántos quieren, ahora sí con su mano levantadita, cuántos quieren ser recordados correctamente? Si usted no quiso levantar su manita, bueno, pues a ver si nos acordamos de usted, ¿va? Pero yo sí quiero pasar a la historia, hermanos, si el Señor no ha venido, que digan: ah, mi pastor regañón, enojón y todo lo que quieran, pero bueno, en esto, ¿va? Porque eso, hermanos, es una honra. Eso es una honra. Entonces le voy a decir por qué, mire. Entonces, ded gratuitamente lo que gratuitamente habéis recibido. Ahora vea lo que dice este versículo, Juan 3:27. Respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Aquí empezamos con algo que hace un momento le recordaba. Todo lo que trajimos del mundo
no puede servirnos para ponerlo a la obra de Dios. Hablando en el sentido espiritual, a ver si me doy a entender. Tus cualidades, tus capacidades que en el mundo tenías, no pueden ser puestas al servicio de Dios y que de eso, hermano, nosotros tomemos o hagamos provecho de honor. No sé si me doy a entender. Es como, por ejemplo, alguien que viene del mundo, que mi hermano, siempre te agarro de ejemplo, que mi hermano viene del mundo y en el mundo es catador de vinos. ¿Ya? Y es que a él le gustaba el vino, por eso vino. ¿Ya? Entonces, catador de vinos. Pero el Señor lo alcanza, pero él ya no tiene que hacer eso. ¿Va? No sería algo de lo que esté orgulloso. Y ni modo que él diga aquí en la iglesia, como yo soy catador de vinos, yo voy a probar el vino de la Santa Cena. No, esa situación no puede ser. No sé si me van a entender. Entonces, lo que aprendimos o las cualidades o capacidades que el mundo nos enseñó no pueden ser presentadas delante de Dios para decirle, mira, esto hice en el mundo y como en el mundo era yo ojo alegre, voy a ser el coordinador del grupo de damas, ¿verdad? Tampoco. Porque tengo carisma. No. Entonces, eso se queda ahí. Cuando venimos al camino del Señor, dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir que todo lo que veníamos del mundo a aprender, se desecha. Y entonces comenzamos a aprender de ceros, comenzamos de ceros. Por eso todo, dice Juan, todo lo que nosotros vamos a recibir tiene que venir del cielo. O sea, Dios nos va a equipar, a preparar, Él nos va a dar frutos, nos va a dar dones para poder dar frutos. Él nos va a capacitar, Él nos va a dar, hermano, las cualidades que necesitamos en el camino del Señor. Porque Juan decía, nadie puede dar, hermano, algo si no le ha sido dado del cielo. Entonces, quiero decirle, hermano, cuando usted vino al Señor, aunque en el mundo haya sido lo mejor, Dios lo hizo empezar de cero. Y le va a empezar a dar cualidades y capacidades en Él. Porque así, hermano, entendemos que no es por el hombre, porque dice que no es del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Amén. Entonces, mire, ya vamos 2 versículos. Ahora, eso, hermano, el Señor se los enseñó a los discípulos. Por eso le dijo a Pedro, Pedro, sígueme. ¿Verdad? Bueno, le dijo a Simón, sígueme. ¿Y qué era Simón? ¿Pescador de qué? De peces. Pero cuando él le dijo, sígueme, le dijo, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Le cambió el concepto. O sea, no podía ser pescador de peces con el Señor, tenía que cambiarle. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, Él nos empieza a dar, porque vuelvo a insistir, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, mire lo que dice Hechos capítulo 11, verso 29. En la Biblia BCA dice, los discípulos, a la medida de sus propios recursos, determinaron cada uno de su parte enviar un subsidio a los hermanos que moraban en la Judea. Ahora, aquí vemos que los discípulos comenzaron, hermano, el camino en el Señor, y el Señor les iba dando. Iba proveyendo cada día, hermanos. Había una provisión, pero venía de parte del Señor. Incluso, hermanos, vemos en el paso del crecimiento de la iglesia, cuando los apóstoles comienzan su ministerio, hermano, comenzaron el servicio en la obra de Dios. Vemos un apóstol Pedro que había un mendigo, un necesitado que le dice que les diera. ¿Y qué dijo Pedro? No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. O sea, lo material, hermano, sí es importante dejar en claro. Todos aquí, con todo mi amor se lo digo, mi esposa ya se los ministró en una oración, pero yo deseo que usted sea bendecido en su negocio, en su trabajo, que tenga usted un mejor carro, eso es bueno, es material. Pero le voy a dar una noticia, todo lo material se queda en esta vida. No creo que alguien, hermano, que tenga su casa y diga, ay, esta era la casa de fulanito, gran hombre. No, porque la gente puede pasar por el tiempo y ni va a saber de quién era esa casa. ¿Verdad que no? Nadie va a saber. Hay casas muy bonitas en Orizaba, ya todas descuidadas, y ya la gente ni las recuerda. Pero ¿sabe qué recuerda uno? El buen nombre. ¿Sabe qué recuerda uno? Hermano, las cualidades que uno en el Señor aprendió y las puede uno dejar como herencia. Porque ahora seguimos hablando de Pedro, que no tenía oro ni plata, o sea, no tenía dinero, no tenía efectivo, pero lo que tenía dio. ¿Y qué dio? El poder de Dios.
Entonces habrá gente aquí, hermano, que no se ha dado cuenta que tenemos de parte de Dios el poder de su Espíritu para hacer obras trascendentes en nuestra vida en esta tierra. Si usted lo cree, hermano, despierta al que está al lado suyo y dile: hermano, despierta, te están hablando. Tienes el poder de Dios. Tienes el poder de Dios. Porque mire, qué impresionante es. No estoy elevando hermano, que uno se crezca de esto, pero qué hermoso es ver cuando Dios usa a alguien y queda el recuerdo de lo que Dios hizo con él. Hay una viejita que tal vez algunos de ustedes conocieron, una hermana ancianita que me quedó en mi mente. Físicamente tal vez ya no está aquí, no puedo decirle el lugar donde está, no sé dónde dejaron sus restos, pero ¿sabe qué me quedó en la mente a mí? Que Dios la usó para sanarme. Y se me quedó en la mente. Y va a pasar por años, hermano, y yo sé que me voy a seguir acordando, porque lo que Dios da, hermano, es para que lo utilicemos. Dios no te da un recurso para quedarte con él. Dios no te da el don de su Espíritu para que te quedes con él, porque si te quedas con él, al final el Señor te va a decir: ¿qué hiciste con lo que yo te di? Si usted tiene fe, lo que voy a decir, va a levantar su manita. Pero en este grupo sé que hay alguien que Dios usa para sanidad. Sé que en este grupo hay alguien que Dios usa para evangelizar. Sé que en este grupo hay alguien que Dios va a usar para que la gente, hermano, vea los milagros de Dios. Pero si usted no lo cree o se queda con eso, hermano, ¿qué herencia va a dejar? ¿O qué palabra va a dejar que alguien pueda el día de mañana recordarlo a usted? No lo recuerde por sus defectos, sino que lo recuerde por sus grandes beneficios que dejó en esa tierra. Mire, esto me llamó la atención porque dice que los discípulos, a la medida de sus propios recursos. Y ese recurso, hermano, mire lo que significa según el diccionario. Esa palabra recurso es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio. Es un recurso, hermano, aquel que se refiere a cuando alguien tiene algo. Esa palabra, hermano, me quedó en el corazón, ¿verdad? Porque dije, Dios nos ha dado recursos. Hay quienes tienen una voz angelical. No dijeron amén, pero yo sé que sí hay alguien que tiene voz angelical. Que cuando está cantando, hermano, dice: este hermano canta bien bonito. Y cuando dicen: hermano, te invitamos a que subas a la alabanza. No, ahí sí no. Porque tal vez, hermano, su recurso no lo quiere ocupar para lo correcto. Canta bien las rancheras, pero ahí sí no le va a aplicar, porque, hermano, mira, así como no puedes usar un recurso del mundo para la gloria de Dios, tampoco va a ser bien visto un recurso de Dios para la gloria del mundo. Por eso yo no estoy de acuerdo con esa disque cristiana llamada Yuri. ¿Sí sabía que esa mujer un día dijo que Dios la había sanado de su garganta, que no podía cantar ya? Y entonces buscó de Dios porque su garganta tenía un problema, ya no podía hablar. Buscó de Dios, el Señor la sanó. Ahora le canta a Dios, pero le canta al mundo. Entonces, el recurso que Dios te ha dado no lo puedes usar, hermano, en beneficio de personal primeramente o del mundo, sino que lo tienes que hacer para la gloria de Dios, para que por medio de ello, hermano, haya un reconocimiento. Porque mire, también hay gloria que Dios da a sus hijos. Amén, dice el hermano. Hay gloria que Dios da a sus hijos. Ese niño que dice amén, un día lo vas a estar recordar cuando sea un grandecito, ¿va? ¿Cómo? ¿Por qué lo vas a estar recordar? ¿Ya ve? ¿Ya ve por qué se hace uno, cómo dice? Se hace uno conocido. ¿Por qué se hace uno reconocido? Porque uno deja algo que queda en la mente. Yo quiero dejarlo esta mañana con ese pensamiento. Dios te dio recursos para que te quedes, hermano, como una herencia, que se quede una herencia tus frutos. Que se quede como una herencia. Porque si no se queda, hermano, como una herencia, te vas a ir con toda esa herencia. Y mira, en la Biblia vemos a alguien que el apóstol estuvo hablando esta semana de él, de Elías y Eliseo. De la herencia, hermano, que te tiene que dar, se tiene que pasar. Al menos yo, por ejemplo, yo no quiero irme a la tumba con esta herencia que Dios me ha dado y se la quiero trasladar a usted o al que quiera en el nombre del Señor. Porque es un recurso. Y ese recurso, según el diccionario, es una fuente o suministro del cual se va a producir un beneficio. Y yo insisto, hace un rato le decía, ese beneficio, hermano, primeramente lo tenemos que disfrutar nosotros, porque así dice la Biblia. El que trabaja, hermano, tiene derecho a disfrutar de lo trabajado. El que siembra tiene derecho a comer de lo sembrado.
Entonces, si usted, hermano amado, tiene esa parte, ese recurso de parte de Dios, el primer beneficiado tiene que ser usted. En el sentido correcto de la palabra. Ahora mire, le quiero predicar de eso, porque hablando de los recursos, hay un versículo en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9, que ahí vemos al heredero y al que hereda. Diga conmigo, el heredero y el que hereda. ¿Sí? O al revés, el que hereda y el heredero. ¿Sí? Dice, y cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Es una palabra, hermano, que tal vez le decía, no es una prédica fatalista, pero ¿alguno de ustedes se ha puesto a pensar en estas palabras, decírsela a sus más cercanos? Hermanos, que volteen a ver a su esposa y le diga, amor, ¿qué quieres que yo te deje antes de que sea separado de ti? Se oye difícil. Yo sé que a algunos no les gusta hablar de esto, pero es algo que se tiene que hablar. Ahora que hemos estado trabajando acá atrás, vino a trabajar un sobrino de un amigo mío de la secundaria, de mi edad, hermano, y platicando con él salió que era su familiar. Y yo le dije, sí, él murió muy joven, él tenía 34 años cuando murió. 32 creo que estaba en esa edad. Y él me dice, pero el día que murió, se llamaba Iván, el día que murió Iván, dice, murió el día del cumpleaños de su hija, dice. Él estaba trabajando en Cancún y dice que en la mañana le habla, él muy temprano le habló a su hija para felicitarla, cantarle las mañanitas, y dice que le dijo, que te quiero mucho y allá pronto te voy a ver, y si no te veo, pues allá nos vemos. Dice que le cuelga y se volvió a acostar. Dice que el clima, a donde él estaba, el clima le hizo daño y sufrió un infarto. Un infarto, no es el corazón, ¿cómo se llama? ¿Qué otro tipo de infarto era? Se me fue el nombre. No era cerebral, pulmonar, infarto pulmonar. Y murió. Entonces, a mí, hermano, eso me dejó así, porque muchos de nosotros no queremos hablar de ello. Incluso cuando empiezan a hablar, dicen, toco madera, que no. Pero, hermano, los que estamos en Cristo, tenemos que estar confiados de que si el Señor dice, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Pero aquí, hermano, en esta palabra, Elías fue el que le dice al que iba a heredar, ¿verdad? Elías le dice a Eliseo. Mire este versículo. Elías le dice a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. ¿Qué hubiera usted pedido? Hermano, esta mañana, si usted tuviera que decir esas palabras, si usted tuviera que recibir esas palabras, ¿qué pediría? ¿Por qué silencio en la sala, hermanos? ¿Está incómoda la pregunta? ¿O no lo había usted pensado? No lo habíamos pensado, ¿eh? Por eso le digo siempre a mi familia, siempre le menciono, todos los días es una oportunidad de vida. Todos los días tenemos una oportunidad, hermano, de no olvidarnos que podría ser el último para muchos. Pero para los que estamos en Cristo, hermano, tenemos que aprender esto. Porque mire, yo no quiero pasar desapercibido en mi vida, ni mucho menos que me olviden. Pero sí quiero hacer lo que el Señor me dice que haga, que dé de gracia lo que de gracia he recibido. Que podamos compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. Porque mire, dice ahí, Eliseo le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo, hermano, aprovechó la oportunidad, ¿verdad? Si por ejemplo alguien dijera, ¿qué quieres que yo te dé antes que me vaya? Fírmame de una vez, ¿no? Pero mire Eliseo lo que dijo, quiero una doble porción de lo que tú me das. Y sabe una cosa, cuando uno pide una doble porción, cuando uno pide dos cosas, hermano, del asunto, es una doble responsabilidad. Entonces a mí me llamó la atención esto y dije, ¿cómo le pongo, verdad? ¿Cómo le pongo? Y yo tengo que decirle algo, hoy vamos a hacer un acto profético y vamos a pedirle al Señor que se despierte en nuestro corazón ese deseo de poder compartir los recursos que Dios nos ha dado, porque yo sé que Dios te ha dado cosas a ti.
Yo sé que Dios te ha puesto en tus manos recursos para bendecir a los hermanos que están al lado tuyo, a tu familia. ¿Sí lo crees o no lo crees? O si alguien esta mañana no trae nada, le pido en el nombre del Señor que levante sus manos así y le diga: Señor, bendíceme con los recursos que vienen de tu espíritu. Porque son muchos. Dios nos ha dado, hermano, el poder. Nos ha dado, hermano, dice la palabra, dones. Y cada uno de ellos tiene que activar en nosotros el deseo, hermano, de compartir, de dar, de bendecir. Entonces yo le quiero predicar esta mañana, hablando acerca de Elías y Eliseo, de los recursos del profeta. Porque esto es profético. Si usted no ha oído hablar del mover profético, de la activación profética, es necesario que usted crea lo profético. Porque mire, nosotros basamos nuestra fe en la palabra profética más segura, que es la Biblia. Le voy a volver a mencionar: usted no necesita que venga un extranjero o una persona que no conozca y que le diga: así te dice el Señor. No es necesariamente lo primordial, porque lo primero que tenemos es lo que está escrito en la Biblia. ¿Sí está conmigo? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levante su Biblia para que despierte. Su celular, aunque sea, le creo que es Biblia. Amén. Ahí en esa Biblia usted tiene, hermano, los recursos proféticos que Dios nos dio para que pudiéramos ocuparlos. Recursos proféticos. Él nos dijo en su palabra que podríamos hacer, incluso el Señor le dijo a los discípulos: cosas mayores que yo harán. Y mire que vemos a un apóstol que sanó con su sombra. Bueno, el Señor fue, ¿verdad? Pero usó al apóstol para que sanara por medio de su sombra. Vemos a un apóstol, hermano, que estaba ahí asando bombones en el fuego, ¿verdad? No estaba asando bombones en el fuego. Se estaba calentando del frío. Y cuando, hermano, mete la mano, ¿qué le picó? Una serpiente. ¿Qué hizo? Se sacudió en el fuego de la serpiente y siguió. No dice la palabra que aunque comieran cosa mortífera no les haría daño. Son recursos que Dios nos ha dado. Nos ha dado recursos, hermano, incluso de bendición, de multiplicación sobrenatural. Porque, hermano, vemos a un jovencito que se presentó delante del Señor y le dijo: solo tengo estos panes y estos peces. Y hizo una multiplicación abundante. ¿Usted cree que lo puede hacer también? Ay, ni un amén, fíjese. Tengo un pueblo incrédulo esta mañana. ¿Cuántos creemos que Dios nos ha dado recursos de bendición? Porque, hermano, no se puede dar lo que uno no tiene. Mi idea no es, hermano, motivarlo así como para que diga: hoy me voy a... No, es despertar en usted, hermano, el deseo, ¿verdad?, de poder compartir lo que Dios le ha dado de manera sobrenatural y que la gente, hermano, pueda glorificar el nombre del Señor. Mire, le voy a decir por qué. Avanzamos. Mateo 10:41. Hay una profecía o hay una palabra profética segura que está escrita, que es esta: el que recibe a un profeta como profeta va a recibir recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo va a recibir recompensa de justo. Entonces vea que hay una recompensa de profeta, porque mire, el profeta actuaba por la fe. El profeta, hermano, tiene la activación de hacer las cosas creyendo en lo que él sabe que Dios va a respaldar. Porque mire, ¿cómo se vería un profeta que diga algo y no se cumpla? Usted conoce al profeta Hugo García de Guatemala. No los conocen algunos, ¿verdad? Pero ahí ha salido en las de pastores, ¿verdad? Estaba platicando con el pastor Julio Herrera ahora en Puebla y le decía yo cómo seguía el profeta Hugo, porque tuvo un problema por su diabetes y hermano, él iba a perder el pie, él estaba a punto de perder el pie. Yo preguntándole con el pastor Julito, le digo cómo estaba el profeta, y el pastor Julio me dice: ese es un hombre de veras de fe. Sí, a eso iba yo, a que una persona sea recordada por los actos que Dios puede hacer en nosotros a través de la obra. Fulanito de tal, ese es un hombre de oración. Fulanita de tal, esa es una mujer de fe. Fulanito de tal, ese cuando ora, se multiplica la despensa. Ese cuando predica, eso así lo tendría que recordar. Pero no que digan: fulanito de tal, ¿quién? La hermana que mete en problemas a todo el mundo.
¿Quién? El hermano que anda de ojo alegre. ¿Quién? El hermano que es renojón. Hermano, esas no tendrían que ser virtudes. ¿Cuántos quieren ser recordados de esa forma en el Señor? Que digan, el hermano que ora, la hermana que sirve, la hermana que va a orar por los enfermos y Dios hace algo. Así tiene que ser recordado. Entonces, Pastor Julio me dice, como dice la hermana Mine, el profeta Huguito le creyó a Dios porque los médicos le dijeron, le vamos a cortar el pie. Y él dijo, no, porque a mí Dios me dijo que no me lo van a cortar. Y los médicos le decían, sí, porque no hay cura, se le va, ¿cómo se llama cuando se le va a cangrenar? Dice, y se lo van a cortar. Y él dijo, no, yo le creo a Dios. Y no se lo cortó. Y está predicando, dice el pastor Julio, me dijo, le sanó, le cerró completamente. Entonces yo creo, hermano, que esos recursos son los que Dios nos ha dado. Pero de eso tenemos que hacer uso. Por eso el profeta, hermano, sabía lo que estaba pidiendo. Él decía, dame una doble unción de lo que tú tienes. Porque, hermano, el profeta que dejó el manto para nosotros es Jesucristo. Y por eso él dijo, cosas mayores que yo harán. El doble manto lo tenemos nosotros. Dios nos lo dejó. Por lo tanto hay que usarlo, porque hay gente que con ese manto se va a ir a la tumba. Hay personas que tuvieron unción, que pudieron usarla en la iglesia, pero se quedaron de brazos cruzados, no quisieron usarla. Si yo te pregunto esta mañana, ¿cuántas veces el Espíritu te ha movido a querer hacer algo y te detienes porque tienes incredulidad? Dios te ha dicho, ve y ora por fulanito, y dices, ay, ¿qué será que me está diciendo que vaya? Y es Dios que te está poniendo a que uses ese recurso. Es Dios que te está diciendo, ve y haz esto. Es Dios que te está diciendo, ve y haz lo otro. Pero a veces nosotros, hermano, tenemos incredulidad. Entonces hay recompensa de profeta. Mire lo que le decía hace un momento. Y cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, esto ya lo vimos, solo quiero recordarlo. Pide lo que quieras que yo te haga por ti antes de que yo se sea separado. Y dice, hermano, que Eliseo le dijo, te ruego que me des una doble porción. Una doble porción. Entonces, ¿cuáles son los recursos que tenía el profeta Elías? ¿Cuáles son los recursos? Vayamos entrando al tema, después de media hora de introducción. El manto. Un recurso que Dios nos ha dado es el manto, la autoridad. Un recurso que Dios nos ha dado es el manto. Dígale a su hermano que está al lado suyo, Dios te ha dado autoridad. Y mira, hermano, qué autoridad nos ha dado el Señor, porque mira, la autoridad que Dios te ha dado no es la de que el varón diga, ya ves amor, ya ves mujer, yo soy tu autoridad. No, perdóneme, hermano. Que hay varones que creen que tienen autoridad sobre sus mujeres, pero le tienen miedo al diablo. Entonces, la que ora más es la esposa, la que reprende es la esposa, la que viene a la iglesia es la esposa. El varón, aunque diga que es hermano valiente, le tiene miedo porque no quiere usar esa autoridad. Es miedoso. Pero no hablemos mal, ¿verdad? Vamos a platicar de la autoridad del manto, el manto, la autoridad delegada. Entonces, mire, ¿dónde aparece? Segunda de Reyes 2:13. Cuando el Señor, ¿verdad?, se lleva a Elías, dice que desciende el manto. Entonces Eliseo recoge el manto de Elías que se le había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, estas se dividieron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Entonces, hermanos, a mí me llama la atención que el recurso que tenía Elías era el manto. Y el Señor, hermano, nos dio autoridad. Diga conmigo, el Señor nos dio autoridad. Él nos dio autoridad. Él cuando, hermano, vino hace 2000 años, Él tenía una autoridad que la manifestó. Mire qué autoridad tenía cuando se empieza a andar, hermano, en la barca, ¿verdad? Y dice que se levantó una tempestad. ¿Qué dijo el Señor? Fíjese, hermano, bien sabio este comentario que le voy a decir, hermano, el acertado del Señor para este tiempo, porque mucha gente ve problemas y convoca a todo el mundo, oren por mí que estoy pasando pruebas bien difíciles. Mandan un mensaje, pastor, ore por mí que viera que se me ha levantado una tormenta. Hermano, ¿quiénes tendrían que orar si tenemos autoridad? Nosotros, ¿verdad?
Con autoridad. Tal vez con mi pastor, apóyeme en oración, tengo un problema, pero uno se tiene que parar a orar con autoridad. Cuando tengas una tempestad que se levanta, Dios te ha dado autoridad. Hermano, levántate con esa autoridad. A veces el diablo nos hace enojar. Bueno, a mí sí me hace enojar a veces el diablo. Cuando se pone, yo me pongo, hermano, y le digo en el nombre del Señor y me pongo a orar, porque hermano, Dios nos dio esa autoridad. Nos dio autoridad sobre, incluso hermano, sobre los chismosos. A veces hay chismosos que están poseídos por espíritus. Y dice la Biblia, hermano, que cuando el Señor iba, dice que habían unos endemoniados que decían, Jesús, hijo de David. ¿Y qué les dijo el Señor? Dice que los reprendió. Les dijo, cállense. A veces uno, hermano, sabe que alguien está hablando mal de usted y dice, ay, es que fulanito está hablando mal de mí. Mejor me voy a otra iglesia. ¿Por qué no mejor reprendemos con autoridad? Señor, cierra la boca del espíritu, la potestad o el chismoso que está levantando su voz contra mí. ¿Tenemos autoridad? Mire, yo le quiero dejar, hermano, un esquema de autoridades que Dios nos ha delegado, pero no se puede tener autoridad o dar autoridad si no primero se recibe estar bajo autoridad. Porque hay quienes quieren tener autoridad, pero no les gusta estar bajo autoridad. Y ahí se rompe ese principio. Mire, en el esquema que le pongo acá dice, hay autoridades delegadas. Primero, la familia. Dios delegó autoridad en la familia. ¿Quién es el primero con autoridad sobre la familia? Dios. ¿Quién es el primero en autoridad en la familia? No, Dios. Otra vez volvieron a decir el Padre. No, Dios. Otra vez hasta que se le quede. ¿Quién es el primero con autoridad en la familia? Ah, Dios. Sí, hermano, es Dios. Tiene que ser Dios. Ahora sí, ¿quién es el segundo en autoridad de la familia? El padre, ¿verdad? Ahí sí va el esposo, el varón. Pero ¿qué pasa si el varón no está bajo autoridad de Dios? Pierde esa autoridad. Por eso el centurión, hermano, cuando viene delante del Señor, él le dice, ¿verdad? Yo tengo autoridad porque soy un hombre con autoridad y bajo autoridad. Que yo le digo a este, ve y hace. Pero él estaba bajo autoridad. Y él, hermano, el centurión se puso bajo autoridad del Señor cuando le dijo, tú puedes dar la orden, ni siquiera vayas a mi casa, tú da la orden. Eso es estar en autoridad. Varones, esta mañana levante su mano para que despierte, porque hace calor. Levante su mano, varón. ¿Usted está bajo autoridad de Dios? Usted le dice a Dios, dime qué tengo que hacer, Señor. O es de los que le avisa solo a Dios, Dios, te aviso que voy a hacer esto. Te aviso que ya esta mujer no me gusta, ya me voy a buscar otra. Te aviso que esto, aquí en mi casa no me comprenden, pero allá en la otra casa sí me comprenden. Porque hay, hermano, no se puede tener una autoridad, querer tener una autoridad así. Tiene uno que estar bajo autoridad de Dios. Después viene la esposa. Mire, la madre es autoridad que apoya y respalda al varón, pero tiene una autoridad, hermano, en subordinación. Y hasta el final, ¿quiénes tienen autoridad en la casa? Los hijos. Ahora en el gobierno también hay mire, ¿quién está sobre autoridad en el gobierno sobre todo? Dios. Ahí dice la Biblia en Romanos, ¿verdad? Él es el que pone y Él es el que quita reyes. Él dispone. Después están los líderes o los gobiernos, como usted le quiera llamar, y luego nosotros sujetarnos a las autoridades. En la iglesia también hay una autoridad. ¿Quién es la autoridad de esta iglesia? Cristo, Dios. Después, hermano, está el pastor delegado a cada congregación. Bueno, nuestro apóstol, ¿verdad? Y el pastor delegado a cada congregación. Y por último están los miembros de la iglesia. Y en los trabajos, según Colosenses 3:22, también Dios es el autoridad sobre ello. Uno como patrón, si es que tienes gente a tu cargo, pero de ahí, hermano, están los empleados. Entonces, vea, todo tiene que ver con autoridad. Ese manto, Dios nos los ha dado. Pero hay gente, hermano, que tiene problemas de autoridad.
¿Sabe cuándo pierde alguien la autoridad? Cuando el manto que Dios te dio a ti como varón de autoridad, se lo das a tu esposa. Ten amor, todo lo que tú digas. Aquí está mi cartera, tú mandas. Hermanas amadas, levante su manita. La que no levantó su manita, ¿por qué no la levantó? Pero usted tiene que estar bajo autoridad para que reciba ese manto. Sí, no le gusta mucho que le diga esto, pero es que así es, porque una de las cosas, hermano, que el Señor delegó a través de Elías a Eliseo fue el manto de autoridad. Él golpeó 2 veces, hermano, y ocurrió lo que tenía que ocurrir porque había una unción de autoridad. Había una unción delegada. Entonces usted y yo tenemos que aplicar bien esa autoridad. Mire, Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad a la ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán ¿qué? Condenación. Esta mañana no es familiar el tema, hermanos, pero esposas amadas, amen a sus esposos y sujétense a ellos. Si el esposo les dice a ustedes, hermanas, ¿qué tienen que hacer? Amén, es una autoridad y me tengo que sujetar. Pero el varón tiene que estar sujeto a Dios. Y ahí, hermano, la representación de Dios en la tierra, hablando espiritualmente, lo dejó como el Espíritu, ¿verdad? A través de los ministros. A través de los ministros dejó una representación en su espíritu, hermano, para poder edificar la iglesia. Entonces, si el varón no está haciendo su función de obedecer a Dios, hermano, su pastor, ¿verdad?, tiene que decirle, hermano, mira, yo veo que tú no obedeces a esa autoridad que Dios ha delegado, ¿verdad? Porque a veces, hermano, le digo, nos las damos de que nos obedezcan, pero no nos gusta obedecer a nosotros. ¿Sí? Y los hijos, por lo tal, también, ¿verdad?, tienen que sujetarse a esa autoridad. Avanzo, mire, el segundo recurso que le dejaron a Eliseo fue la sal. ¿Cuántos aquí creen que tienen el recurso de la sal? ¿Qué es eso, pastor? Yo tengo sal, pero ahí para la comida. Pero mire, el segundo recurso que dejó es la sal para sanar las aguas. ¿Dónde aparece? Segunda de Reyes 2:20. Y él dijo, traigan una vasija nueva y pongan sal en ella. Y se la trajeron. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas. De allí no saldrá más muerte ni esterilidad. Entonces, mire, esa palabra, hermano, de la sal aparece en la Biblia y nos enseña. Incluso el Señor dijo 2 figuras. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal? Para darle sabor. ¿O no creo que a usted le guste la comida del IMSS? Ya dije nombre, ¿verdad? Ahí está mi hermano que apenas salió, ¿verdad? No creo que digas, qué rica comida, sin sal. Algunos tenemos problemas para dejar la sal, ¿verdad? Porque a todos le echamos. Pero ¿qué pasaría si no hubiera sal? Todo estaría desabrido. No habría problema si no hubiera azúcar. Pero el problema, si no hay sal, no tiene sabor. Entonces, mire, sí, todo es necesario. Pero a mí me llamó la atención esto porque el segundo recurso del profeta Elías para dejárselo a Eliseo era la sal. Y usted y yo, hermano, tenemos que pasar al recuerdo, si el Señor no ha venido, como una persona que haya sabido ocupar bien el recurso de la autoridad, pero también que haya sabido ocupar bien el recurso de la sal. Porque la sal, hermano, en el acto profético, no estamos hablando de que le herede a su familia, mira, aquí te dejo mi pomito de sal para que. No, sino que en el ámbito espiritual, ¿qué significaría la sal? Mateo 5:13, así lo dijo el Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto, ¿qué? Insípida, sin sabor. O sea, quiere decir que una vida, hermano, que no le da sabor, ¿cómo va a ser recordado? Si ya me dijo usted que la comida sin sal es insípida, ¿cómo va a ser recordado alguien que no tenga sal en lo espiritual? ¿Cómo va a ser recordado? Fulanito de tal. ¿Quién era ese? Uno en la iglesia ni hablaba ese, ni me saludaba. ¿Quién sabe quién era?
porque no tenía ese concepto. La sal dice que, hermano, fue puesta para que tuviera, hermano, le diera sabor, que hubiera un buen recuerdo. Yo sé que usted tiene comidas que le puede, hermano, despertar la mente, recordar solo con el sabor, ¿verdad que sí? Con el olor, con el sabor. Entonces mire, si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? No hay manera. Ya para nada sirve sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. La sal, hermano, es un recurso que tenemos que heredar. Yo deseo que la vida de mi familia, si el Señor no ha venido y me permite que mis hijos se casen, todos mis descendientes, hermano, tengan esa bendición de Dios, que le den sabor a esta vida. Mire, el recurso de la sal, le pongo aquí que para qué se ocupaba la sal. Había una ofrenda con sal, no sé si mi esposa la dijo ahorita que estuvo ministrando, pero hay una ofrenda con sal. Está en Levítico 2:13. Hay pactos con sal. Segunda de Crónicas 13:5. Comer sal en el palacio, según Esdras capítulo 4, verso 14. Recién bañados, hermano, recién nacidos bañados con sal. Ezequiel 16:4. Sal en la conquista, sal en la tierra y sal para purificación. Entonces, vea que sí es importante este recurso. ¿Cuántos están conmigo esta mañana y le van a pedir al Señor, dame ese recurso, Señor, de la sal? Porque mire, ¿en qué se ocupaba? Ofrenda con sal. ¿Cuántos hoy le pusieron sabor a su ofrenda cuando la trajeron delante del Señor? Hay hermanitos que a su ofrenda, hermano, le ponen al sobre su nombre, le ponen ahí un versículo bíblico. Hay quienes, hermano, su recurso lo saben bendecir o ser de bendición, y hasta me ponen palabras a mí, pastor, Dios le bendiga. Porque está, hermano, uno sazonando su ofrenda. Pero hay personas, hermano, que ni eso lo salan, ¿verdad? Hablando espiritualmente, no le dan sabor. ¿Qué otra cosa más hace la sal? Pacto de sal. Los pactos también. Los que se casaron hicieron un pacto, hermanos. ¿Cuántos matrimonios tenemos pacto? Muy poquitos, otros están durmiendo esta mañana. ¿Cuántos matrimonios hicimos pacto? Usted hizo un pacto con su esposa. Yo hice un pacto con la mía. Y ese pacto, hermano, se tiene que estar salando, ¿verdad? ¿Cómo? Que siempre haya sabor, siempre recordamos, ya estamos planeando lo que vamos a hacer dentro de un año si el Señor no ha venido. Aquí entre nos cumplo 25 años de casado, hermano. Si el Señor no ha venido o no nos hemos ido. Pero vamos a hacer, hermano, una fiesta. No sé por qué usted no estuvo hace 25 años cuando me casé. Pero ahora que sí está, lo voy a invitar. Pero uno tiene, hermano, que recordar esos pactos de sal. Con sabor, que haya bendición. Hay algunos que no quieren recordar el día que se casaron. Porque dicen, no, ese día fue, ay, pastor, fue. No quiero hablar de tristezas. No, hermano, mire, reanude sus votos. Si alguien no lo hizo correctamente, cásese bien en este tiempo. Que le quede un bonito recuerdo. Pacte con sal. Porque si no, hermano, ese recurso no lo está usando. Comer sal en el palacio. Cuando usted viene a la iglesia, hermano, tiene que ir bendecido, tiene que ser bendición para otro, que tenga sabor el servicio. Los recién nacidos lo tienen que bañar con sal. Eso habla de nacidos de nuevo en Cristo. La sal en la conquista también, cuando uno va a una pelea, hermano, a alguna batalla, tiene que haber sabor en eso. David lo sabía. Él llegó con la comida, con los quesos, a ver a sus hermanos. Y con ese gozo, hermano, esa sal que David tenía, ¿qué dijo? ¿Quién es este incircunciso? ¿Cómo se atreve a hacer eso? Él fue y lo derrotó. Porque así se tiene que pelear. Entonces ya llevamos 2 recursos. Avanzo porque me quedan 13 minutos y 13 es rebeldía. Entonces lo subimos a 14. La vasija. Otro recurso más que tenía. La vasija. Usted tiene autoridad. Levante tu mano. Tú tienes autoridad. Tú tienes sal. No está salado, o sea, tú tienes sal. Bueno, también diga, estoy salado, pero salado en el buen concepto de la palabra. Ahora usted tiene una vasija. Y la vasija es la fuente de riquezas, hermano. Aquí sí quisiera que usted me diga, yo recibo, pastor, porque yo deseo que usted sea próspero.
Yo deseo que usted tenga bendición, hermano, que tenga esa mentalidad de que Dios le dio un recurso para que ese recurso lo sepa usar. Hay gente que tiene capacidades hermosas en Cristo. Saben hacer algo y lo hacen bien. Hermano, yo le he probado el sazón a algunas hermanas en la cocina y le digo, hermana, ponga su restaurante que seríamos clientes VIP. Hay una hermana que hace unos tacos riquísimos, ¿verdad, hermana? Digo, ponga su restaurante de tacos, nombre ahí, yo creo que perdemos la dieta ahí. Pero Dios te ha dado una vasija que es una fuente de riqueza. Mira lo que dice 2 Reyes 4:2. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué tienes en tu casa? Y ella respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces le dijo, ve y pide vasijas prestadas de todas partes, de todos tus vecinos, vasijas vacías, y no pidas pocas. Ella tenía el recurso. ¿Cuál era el recurso? Una vasija. Y esa vasija tenía aceite. Pero mire, unas versiones dicen que ella despectivamente dijo, pues nada más tengo esta cosa, esta vasija. Hay gente que sabe que tiene recursos para que el Señor los bendiga y lo menosprecian. No ven la capacidad que Dios puede hacer con ellos. Dios te puede bendecir con el recurso que te ha dado. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando alguien me dice, pastores, que antes yo me dedicaba a esto y ahora que no lo hago me va mal y voy a tener que regresar a hacer lo que antes hacía. No, Dios te dio un recurso y te va a bendecir. Él dijo que te iba a bendecir. Entonces lo que Dios te ha dado, hermano, ponlo a trabajar, de veras, ponlo. Mire, no puede ser cierto esto que le voy a decir, a menos que haya sido una broma, pero yo vi en internet que una señora se hizo famosa y se hizo un poquito económicamente estable vendiendo chismes. ¿Cuántos vieron ese Facebook? Ah, mira, ahí está el hermano, por lo menos uno ya me cree que así decía o no decía el reportaje. Que se hizo famosa vendiendo chismes. No estoy diciendo que la hermana que le gusta hacer chismes los empiece a vender, no. Pero hay gente, hermano, que se ha abierto camino por lo que sabe hacer. Dios te dio recursos para que seas próspero. ¿Cuántos lo creen? Dios te dio recursos para que seas próspero. Úsalos. Ponlos delante del Señor. Mira, esta mujer, el profeta le dijo, ¿qué tienes en tu casa que yo pueda ocupar? ¿O qué quieres que te bendiga? Solo tengo una vasija de aceite. Ah, bueno, esa te la voy a bendecir nada más. ¿Qué hizo? La hizo trabajar. Ve a pedir prestado. Mire, hermano, hay gente que tiene problema, como hoy decía la profecía, tiene un problema con el orgullo. No quiere, hermano, ser apoyado. No, mire, a veces es necesario que incluso quienes están cercanos a nuestro nos apoyen. ¿Cuántos varones estamos dispuestos si la esposa tiene una capacidad que trabaje? Solo un niño, ¿no? Porque hay varones que tienen el concepto, no, es que yo soy el que tengo que sostener. Sí, hermano, pero la hermana no cambia vestido en 10 años. Porque no tiene esa capacidad. Pero si por ejemplo la hermana, Dios le dio una carrera, le dio una actitud, hermano, en su ámbito profesional, pues adelante, que sea ella la que crezca, ¿verdad? Que se desarrolle. Había una pareja aquí conmigo, cuando platicábamos, la hermana era arquitecto. ¿Y sabe qué decía el varón? No, que él era el que tenía que trabajar y la hermana era arquitecto, tenía un buen puesto de arquitectura, de trabajo la hermana. Y no la dejó trabajar y su condición económica estaba por los suelos. Entonces no se vale, hermano, Dios nos ha dado recursos y hay que ponerlos delante del Señor primeramente y Dios los va a bendecir. Mira, el recurso de las vasijas. Esa vasija, hermano, lleva 8 etapas que debemos de aprender nosotros para poder dejarnos usar por el Señor. Primero, la selección del barro. ¿Qué es lo que dio origen al recurso que tienes de esa vasija? Lo que decía hace un momento, si hubo un momento de tu vida que decidiste estudiar y eso lo terminaste, ponlo delante del Señor. Aquí tal vez tengo una carrera, pastor, y cuando me casé ya no la desarrollé. Ponlo delante del Señor. Segundo, triturado y mojado. Va a pasar un tiempo de prueba. Nadie dijo que de la noche a la mañana uno se puede hacer rico. Dios lo hace en un milagro,
pero tenemos, hermano, que pasar situaciones de que a veces fracasamos. ¿Quiénes tienen negocio les ha tocado sufrir cuando no se vende nada? Hermanos, ¿verdad que sí? Hay días que dice uno, pero no se vende nada, ni regalado sale. No sale. Pero esas pruebas, hermano, nos tienen que pasar porque pasamos, hermano, la resistencia. Para que un negocio perdure, tiene que pasar, hermano, la resistencia. Cernido y licuado. Si nos van a pasar problemas económicos, vamos a pasar luchas. Amasado, la formación. Moldeado, hermano, nos van a poner y a quitar lo que no queremos. Nos van a poner a un tiempo de secado, de reposo. Nos van a hornear y por último, nos van a decorar. Ese recurso va a pasar en ti. Si algún día estás pasando problemas, pastor, es que no, verá que económicamente no nos alcanza, estamos pasando luchas, hermano, avanza, porque al final vas a entrar al horno y vas a salir decorado. Te van a bendecir. Yo de veras deseo que tú seas bendecido, hermano. En el nombre del Señor, deseo tu bendición. Si no tienes carrito, que el Señor te bendiga este año con un carro. ¿Sí, amén? Pero pon a trabajar ese recurso. Pon a trabajar ese recurso. Mira los tipos de vasija. En la Biblia existen vasijas de honra, vasijas de misericordia, vasijas escogidas, vasijas limpias, vasijas quebrantadas. Hoy hablaba el Señor del quebranto. Vasijas viles y vasijas de ira. El recurso que Dios te ha dado es una vasija. Ahí dependerá de ti cómo la quieras usar. Si quieres usar esa vasija para un recurso que sea bien para tu vida, hermano, Dios te va a bendecir con honra. Una de las cosas que tenemos que hacer es ser honrados. Ser honrados. No hagas lo que no es debido, porque así no te va a bendecir el Señor. No te va a bendecir el Señor si haces cosas indebidas. Es que yo soy bueno poniendo diablitos en los medidores. Pastor, lo bendigo poniéndole un diablito aquí para que ya no pague tanto. No, hermano, ahí sí no vas a hacer un recurso correcto. Hay gente que es buena haciendo trabajos, ¿verdad? Vamos a pensar, mi hermano es bueno en la albañilería, pero no lo va a bendecir el Señor si el recurso que tiene empieza a decir, ¿verdad? Mire, por esa pared le voy a cobrar 11,000, cuando en realidad lo que tenía que cobrar eran 5. ¿Sí me va a entender? De esa manera no te va a bendecir el Señor. Y tampoco va a bendecir el Señor a los que abusan de esas vasijas, ¿verdad? Ay, hermano Julio, cóbreme aunque sea 2,000 pesitos, ¿verdad? Porque hay gente, hermano, que cómo abusa de los que tienen negocios cristianos. No, eso tampoco es de bendición. Es más, ¿sabe qué me atrevo a decir? Que usted tendría que bendecir a los negocios de los hermanos. Si usted va con el hermano que tiene un negocio, hermano, ¿cuánto fue? Fue tanto. Mira, hermano, que Dios te bendiga, te doy otro poquito más. Porque así es Dios, ¿verdad? Pero a veces, hermano, ese tipo de vasijas no las ocupamos correctamente y no viene la bendición del recurso. Voy por la última, hermano. La harina. Esta es otra harina, el caudal multiplicado. Ya llevamos ¿cuántas? Autoridad. ¿Qué más? Sal, vasija. Y mire, perdón. Primero el manto, sí, el manto de autoridad. La sal, sí, que es el sabor. Llevamos la vasija, que es el recurso de la bendición. Y ahora la harina, que es el caudal de la multiplicación. Porque mira cómo Dios te quiere bendecir. Que si tú estás bajo autoridad, que sabes usar bien la autoridad, te va a hacer, hermano, que seas indispensable. Donde quiera que tú llegues, vas a poner, hermano, la diferencia. Y después te va a bendecir con la vasija. Va a haber provisión para tu vida. Y por último, va a multiplicar a través de la harina. Segunda de Reyes 4:41. Pero él dijo, traigan la harina. Y la echó en la olla y dijo, sírvanlo a la gente para que coman. Y ya no había nada malo en la olla. La multiplicación de la bendición, hermano. La harina es un elemento que, si lo vemos en la palabra, hermano, es un elemento profético. De ahí viene el pan, ¿verdad? Es un elemento profético, es un elemento, hermano, que nos debe de llevar a comprender que la provisión de Dios, la multiplicación de Dios se va a dar de manera sobrenatural, no solo en lo espiritual, sino también en lo físico.
Porque aquí vemos, hermano, un acto del profeta. Echó la harina, hermano, y dice, ahora coman. El alimento estaba dañado, estaba contaminado. Pero eso nos da a entender, hermano, la provisión poderosa de Dios. Que en este tiempo estamos viviendo, hermano, un tiempo donde los alimentos están contaminados. Subieron un aviso por internet de que una pasta dental está provocando daños en las células de los pulmones. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Y mucha gente, hermano, ya dejó de usar esa pasta, ¿verdad? Hoy me entero de otra noticia terrible y garrafal. El Tajín también ya lo van a quitar del mercado. El Tajín, porque tiene elementos que dañan la sangre, y ahí dijeron un montón de cosas. ¿Sabe cuál noticia va a ser terrible? Cuando quiten la Coca-Cola para algunos, ¿verdad? Pero yo le quiero decir una cosa, estamos viviendo tiempos donde el alimento, hermano, está siendo alterado para que nos haga daño. Pero le tengo una noticia, Dios nos ha dado un elemento llamado harina, pan, palabra. Cuando usted entienda, hermano, este principio de la harina, usted lo va a aplicar sinceramente, sin que mienta delante de Dios. ¿Cuántos oran por sus alimentos? ¿Cómo será con el que no usa la harina? Que no le echa la harina a la comida que se va a comer. Va a un restaurante, como en el restaurante lo ven todo raro y ve que va a orar, ay, ya ni modos, así, y come. ¿No le echó la harina? ¿Para qué echó la harina el profeta al caldo, a la olla? Ok. Cuando usted ore, échele harina a su comida. Dígale al hermano que está al lado suyo, hermano, cuando comas algo, échale harina. Ora por el alimento, ¿sí? Porque usted no sabe, hermano, qué intenciones hay en esa comida que te dan. Mire, la brujería existe, ¿verdad que sí? Y hay gente que en las mañanas tiene restaurantes, yo lo he visto, hay gente que tiene sus restaurantes y en la mañana ellos hacen sus rituales. Y cuando uno va a ese restaurante, no ora, se une a esa situación. Entonces tienes que orar por la comida que vas a comer. Padre, bendice los alimentos, Señor, los comemos para que nos hagan bien. En el nombre de Jesús los recibimos. Pero hay personas que no echan harina a su comida y entonces se contamina. Entonces es un recurso que tenemos que usar. Porque ese recurso, hermano, de la harina, desde ese momento es algo profético. Y mire, hoy ya no me dio tiempo a hacerlo, pero me hubiera gustado traer los elementos para usted. Pero mire, como recurso, la harina también, hermano, nos ayuda a la revelación. Le decía de la hechicería, hay gente que busca hacer lo malo y uno cuando tiene la revelación de Dios, hermano, hay comidas que uno sabe que no debe de comer porque se le revela. Recuerdo que el apóstol estaba predicando de un hermano muy famoso en las campañas que hacía, que dice que le mandaron, hermano, comida envenenada. No sé si recordará quién fue, no sé si era el hermano G o quién estaba diciendo. Dice que le mandaron, hermano, comida a él y a su equipo. Y cuando, hermano, iban a comer, el Señor le dijo, no lo comas porque está envenenada esa comida. Y dice que, hermano, que pidió que no comieran, no comieran esa comida. Solo el despistado, imagino que el que no oró sí comió. Hermano, la comida tenía veneno. Entonces la harina es un recurso de revelación. La palabra, uno tiene que estar usar ese recurso, hermano, para que uno pase en esta tierra, hermano, no a ojos ciegos, sino que tenga los ojos de la revelación de su palabra. Mire, la harina como una ofrenda también. A la hora de presentar al Señor, tenemos que presentarla, hermano, como una ofrenda. Tercero, harina de discernimiento, igual que la revelación. La harina de provisión sobrenatural. Hablábamos de la multiplicación, hermano. Cuando usted ore por la comida, pídale al Señor que la bendiga y la multiplique. Y a veces hay ollas de frijol que no se acaban porque se ora por provisión. Y toda la semana, ¿qué comemos? Se está calentando y ¿alguien ha visto de manera sobrenatural cómo la comida alcanza, hermano? Usted tiene que creer eso.
Hay personas que tienen fe, hermano, y le dicen: Señor, mira, ay Dios, vino de visita el pastor, y donde que come bonito, que bendigas esta olla, que alcance, Señor, hasta que sobre y abunde. Aplicando el versículo de comieron y se saciaron. Ay, para pedir doble si queremos, dijera. Pero que haya una provisión, hermano, de bendición. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga su comida, hermano, y que haya provisión abundante? Y si mientras suben mis hermanos acá, le digo la última, la harina de la adoración también. Ahí le dejo los versículos, porque también, hermano, esa es una bendición que viene sobre eso. Entonces le dejo aquí el esquema de los recursos del profeta, porque eso es lo que Dios quiere darnos. O es más, es lo que ya Dios nos dio. Nos dio un manto de autoridad, nos dio la sal, que es el sabor, nos dio la harina y nos dio la vasija. Si usted cree, hermano, esto, usted debería de empezar a usarlos ya, en el nombre de Jesús. Usted debería empezar a usarlos. Señor, yo voy a usar el velo de autoridad que me has dado. Me han estado queriendo hacer guerra, pero tú me diste autoridad, Señor, aún sobre los espíritus inmundos. Tenemos autoridad sobre el brujo, tenemos autoridad sobre el hechicero. Tenemos una autoridad que Dios nos ha dado. Si te han estado haciendo pelea, hermano, levántate en el nombre de Cristo. Dice la palabra que es para que estemos, hermanos, sobre nuestros enemigos, que tengamos a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Pero es con autoridad. ¿Se acuerda cuando un profeta le dijo: golpea con las saetas, ¿va? Golpea con la lanza? ¿Cuántas veces golpeó? Si hubieras golpeado más, ¿qué dice? Dios te iba a dar la victoria, pero solo golpeó 3. Tenemos autoridad, hermano, para poder aplicar eso en nuestra vida. Alguien se está levantando contra ti, tienes esa autoridad. Tu trabajo, hermano, está siendo atacado espiritualmente, tienes autoridad. Levántate y ora por tu trabajo. Levántate y ora por tu familia. Levántate y ora por los tuyos. ¿Quieres que haya una bendición en tu casa? Sé la sal de tu casa. Sé la sal de la iglesia, sé la sal de la familia. Donde quiera que tú vayas, hermano, dejes ese sabor tan rico. Ah, qué bueno cuando el hermano viene. Qué bendición cuando viene el fulanito. Que digan eso de ti. La vasija, la provisión. No te detengas, lo que tienes hazlo, ponlo a trabajar. Ponte a trabajar. ¿Quieres ver bendición en tu vida? Ponte a hacer lo que sabes hacer. Ponlo delante del Señor y Dios te va a bendecir. Y lo último, la harina, que te sirva de revelación, que te sirva de multiplicación, que veas la mano poderosa sobre tu vida, sobre lo tuyo. Dios no te va a dejar. Quiero orar por tu vida esta mañana. Quiero pedirte que te pongas de pie. Y aquellos que tienen esos recursos, comiencen a trabajar en ellos. Comiencen, hermano, de veras. Dígale al Señor: esta semana hazme fuerte, valiente para saber usar esto que me has dado, Señor. Porque si no lo usas, hermano, mira, muchos van a ir de esta tierra, van a partir de esa tierra sin saber lo que podían haber hecho. Muchos se van a presentar con el Señor diciendo: Señor, es que yo tuve miedo de usar lo que me diste. Y lo que Dios nos ha dado, hermano, es para que lo apliquemos en esta tierra. Se lo pido en el nombre del Señor. Póngase de pie, vamos a hacer una oración y pidámosle al Señor que nos bendiga. Si usted quiere esos recursos, levante su manita. Si usted quiere esos recursos, dígale: Señor, yo necesito esos recursos. Proféticamente, Señor, te pedimos que hagas descender sobre nosotros, así como el espíritu de Elías, Señor, así como el acto que él hizo de dejar, Señor, caer el manto sobre la vida de Eliseo. Proféticamente esta mañana, Señor, recibimos el manto de autoridad. Recibimos, Señor, la autoridad delegada de parte de tu Hijo. Recibimos, Señor, proféticamente la sal que viene a ser para nosotros, Señor, el ingrediente para dar sabor a esta tierra. Que podamos, Señor, pasar, Señor, nuestra vida. Que podamos, Señor, ser en este tiempo una señal para este pueblo. Que tengamos, Señor, la provisión de las vasijas. Aquellos que han estado teniendo su negocio, Señor, y ha estado siendo afectado, en el nombre de Jesús, bendícelos, Señor, que apliquen este recurso para bendición de su vida. Que te crean, Señor, que crean esa palabra, que tú vas a proveer, que tú vas a proveer.
La harina, Señor, que nunca se escasee. Que no se escasee la harina, Señor. Que haya bendición abundante en la mesa. Aquel que ha estado pasando económicamente, hermano, una escasez, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Esta semana te va a caer la bendición del cielo. Si has estado pasando una necesidad económica, esa harina en el nombre del Señor que sea multiplicada, que sea de bendición. Pero solamente el que lo cree, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que quiera pasar al altar, hermano, venga un momento, pídale al Señor, dame ese manto, dame esa sal, Señor, dame esa harina. En el nombre de Jesús, si es tu momento para pasar, ven adelante. Ven adelante, dile: Señor, yo necesito, Señor, esos recursos. Proféticamente, Señor, como pastor de esta casa, declaro esa palabra, Señor, manto de autoridad sobre la vida de mis hermanos. La sal, Señor, sobre la vida de aquellos que han estado pasando necesidad. En el nombre de Jesús, vamos, si hay alguien que quiera pasar, que ha tenido pruebas económicas, que ha tenido problemas de salud, que ha estado pasando necesidades, véngase hoy al frente, pídale al Señor. Ponga hoy delante del Señor sus recursos. Dígale: aquí están, Señor, mis necesidades, pero también sé que aquí están, Señor, esos recursos. Venga un momento, usted puede hacerlo. Dios va a bendecir tu vida. Usa lo que Dios te ha dado, ese recurso que tienes, ponlo delante del Señor. Para usar esos recursos se requiere fe. Para usar esos recursos se requiere fe. Pídele de esa fe al Señor. Dile: Señor, auméntame mi fe. Todo problema económico, toda necesidad, en el nombre de Jesús la echamos fuera. Señor, bendice esos recursos, Padre, que tú nos has dado. Ponemos delante de ti, Señor. Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado bendición. No tengas necesidad, no pases por necesidades si Dios te ha bendecido. Ocupa esos recursos en el nombre de Jesús. Tienes que creer, tienes que poner tu fe delante de Él. Decirle: Señor, yo creo en tu palabra, yo creo que tú lo harás. En el nombre de Jesús, mis hermanos ancianos, ayúdenme por favor a orar por ellos. Vamos a declarar esa palabra. Manto de autoridad, sal, harina, vasijas. Declaremos esa palabra con autoridad. Declaremos esa palabra diciéndole: Señor, tú prometiste, tú hiciste, Señor, una promesa con tu pueblo que tendría provisión, abundancia. Tú nos trajiste una tierra abundante. Lo creemos, Señor, que hay una bendición sobre nosotros. Vamos, hermano, en el nombre de Jesús, declara esa palabra: manto de autoridad, vasija de abundancia, sal de sabor, harina de revelación. En el nombre de Jesús, todo lo que estás haciendo, si tú le crees a Dios, te va a proveer, te va a bendecir. Pero no te quedes sin la bendición que Dios tiene para tu vida. En el nombre de Jesús, hay un manto de autoridad sobre ti. Hay un manto de bendición. Declara una palabra sobre tu vida. Esos recursos, aplícalos, ocúpalos, y verás la gloria de Dios, verás la abundancia de Dios. Dios quiere que vayas adelante y no vayas a la cola. Dios quiere que tú prestes y que no pidas prestado. Dios quiere bendecirte con las bendiciones de los cielos. Y si de gracia has recibido, de gracia da. Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir. En el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios. Gracias, Señor, gracias. Oh, sí, Señor, gracias. Recibe esa bendición de los cielos. Recibe en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor Jesús.
Señor Jesús. Así con tu mano levantada, Señor, mira, tu palabra, Señor, nos hace recordar. Creemos, Señor, en lo que has dejado escrito. Y tú nos has dicho, Señor, que quieres un pueblo bendecido. Hoy, Señor, ponemos delante de tu presencia, Señor, nuestro corazón. Señor, recibimos los recursos que vienen de tu Espíritu. Recibimos, Señor, esa autoridad. Nos sujetamos a la autoridad. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude día con día a poder usarlo, Señor, a poder dejar nuestro nombre, Señor. Si tú no has venido en un recuerdo, en una herencia, Señor, que pueda trascender a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, Señor, a nuestros hermanos. Declaramos una bendición, Señor. Bendigo a tu iglesia, bendigo esta casa, Señor, que nos has dado. Señor, como pastor y vigía de esta casa, Señor, te pido, haz descender sobre nosotros tu bendición. Una bendición que abunde, una bendición que haga, Señor, que tu pueblo no sea avergonzado. En el nombre de Jesús, bendice negocios, bendice trabajos, bendice fuentes de empleo, bendice a los padres, a las madres, a los hijos. Que esta sea una semana, un mes de bendición. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele palmas al Señor con todo su corazón. Y cantémosle al Señor con alegría y gozo. Bendito Dios. Cuando sabemos que es grande la recompensa del Señor, podemos declarar a Él: será muy grande, será gloriosa la recompensa del Señor. Será muy grande la recompensa que nos prometió. Será muy grande, será gloriosa la recompensa del Señor. Será muy grande, será completa la recompensa que nos prometió. Será muy grande, será gloriosa la recompensa del Señor. Será muy grande, será completa la recompensa que nos prometió.
mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que siente sus brazos, el creador de los cielos. Y el Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que siente sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey. ¡Aleluya! Dele fuerte, fuerte ofrenda de palmas al Rey que vive y reina para siempre. ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito Dios que nos deja gozarnos de esta manera en su casa. Amén. Mira, hermano, que qué lindo saber que hay un anfitrión que nos deja llegar a hacer fiesta a su casa. Amén. Bueno, y con esta misma alegría, hermano, les voy a pedir que se preparen, porque hoy tenemos presentación, repaso de los pequeñitos. Tome su asiento, perdón, hermano, tome su asiento. Hoy